Hoy voy a dar un estudio referente a lo que es si María tuvo hijos fuera de Jesús, o sea, si María tuvo más hijos. Y vamos a probarlo según la palabra de Dios. Y vamos a empezar a leer en Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esto es algo muy importante porque este mensaje, este estudio puede llegar a muchos que todavía no están ignorando las escrituras. Mucha gente que creen que María tuvo más hijos, otros que creen que María no tuvo más hijos. Entonces, la única solución es probarlo con las santas, sagradas escrituras. Y será llamado bienaventurada, dice. Bienaventurada quiere decir bendecido, bendecida. Una palabra bienaventurado significa que está bendecido. Eso es todo. No solamente María fue bendecida o favorecida. Vamos a probar que también se le puede decir a otras personas bienaventurados. Por ejemplo, podemos ver en Mateo 5, del 3 al 11, Jesús dice sobre los bienaventurados, los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Dios los está llamando bienaventurados. María también fue bienaventurada. En otras palabras, favorecida. En Lucas 1:28 dice, el ángel le dijo a María, salve muy favorecida, bendita entre todas las mujeres, o sea, bendecida. Bendecida no significa perfecta. Todos nacimos con pecados. Porque muchos creen, y yo creía también antes de conocer al Señor, ignorando las escrituras, pensaba que María era perfecta. Pero no es así. El único perfecto que pasó por esta tierra se llama Jesucristo, sin pecado, porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Vamos a probar lo que fuera de Jesús, todos nacimos con maldad. En Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También podemos ver cuando le dijeron a Jesús en cierta ocasión, en Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28, dice, le dijeron a Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús dijo, antes más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Ya ve? Ya podemos mirar lo que la Biblia está diciendo, que no es que le estemos tirando a María de que ella no se merece eso ni nada de eso, sino que estamos hablando lo que la Biblia dice. Primero ya vimos de que todos nacimos con pecado, todos hemos sido formados en maldad en el vientre de nuestra madre. María era un ser humano como cualquier otro ser humano.
Simplemente era una mujer que Dios escogió porque era mejor que las otras mujeres. Pero María también era imperfecta. Ella fue nacida en maldad también. Nosotros creemos que María está en el cielo. Claro que sí. María fue bienaventurada porque Dios fue a la que Dios usó para que pudiera nacer Jesucristo, para que pudiera nacer Jesús ahí, en ese vientre. Y ahora vamos a mirar que María también tuvo más hijos. En Mateo 13:55 dice, dijeron de Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? La gente conocía a María y a José. María fue la que dio a luz a Jesús, pero también sabían quién era el carpintero. Sabían que era hijo del carpintero según ellos, porque ellos no sabían que era hijo del Dios Altísimo. Porque Jesús, podemos ver una diferencia, que nosotros nacimos de padre y madre. Pero el verdadero padre de Jesús es Dios. El Padre Dios. O mejor dicho, Dios Padre. Por eso en la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ya vio? A su Hijo unigénito, o sea que Él es el único Padre de Él. Por eso Jesús vino sin pecado. Si Jesús hubiera nacido con José y María, hubiera nacido como nosotros también. Pero porque fue por obra del Espíritu Santo que nació, entonces nació con esas dos cualidades, humanamente y espiritualmente. Por eso Jesús vino por aquí sin pecado. Podemos probar otra vez también que habla de la madre y los hermanos de Jesús. En Mateo 12, 46, 49 dice, mientras Jesús hablaba, le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Y Jesús le dijo, señalando a la multitud, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mis hermanos. ¿Ya ve? Es que Dios no tiene madre, Jesús no tiene madre. Jesús tuvo una madre aquí terrenal, simplemente un instrumento que Dios usó como madre, pero en sí, en la esencia de Dios, como es Dios, Dios nunca tuvo madre. Antes que el mundo fuera creado, antes que existiera la humanidad, ya Dios existía. Dios ya existía. Dios no tiene madre. Dios es el Padre de toda la humanidad, el Creador. Y a los que le reciben los hace hijos de Él. En Juan 1:12 dice, y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí clarito lo está diciendo. Entonces muchos dicen, no, es que Jesús está señalando a la multitud de que todos ellos son la madre y los hermanos. No, no. Es que vinieron y le dijeron porque la gente conocían a Jesús y conocían a María y conocían a sus hermanos. La gente sabían que eran familia de Él. Jesús estaba señalando a la multitud, queriendo decir que Él no tiene madre ni hermanos. Para que la gente fueran viendo de que Él es el Padre de toda la humanidad encarnado. Podemos también probar en Gálatas 1:19 que dijo, y no vi a ninguno de los apóstoles, solo a Jacob
y al hermano del Señor. Los mismos apóstoles también conocían que Jesús tenía hermanos. Y ahí vieron solamente a Jacob, hermano de Jesús. Jesús es el primogénito de María, no el unigénito. Porque si hubiera sido unigénito, entonces quiere decir que fue el único. Pero si dice primogénito, es porque tuvo más hijos. En Mateo 1:25 dice, después que María dio a luz a Jesús, José se allegó a ella. ¿Ya ve? Clarito, después que María dio a luz a Jesús, o sea que vino Jesús a este mundo, dice que José la conoció. ¿Qué quiere decir que la conoció? Es que tuvo relaciones sexuales con ella. Es que la misma Biblia lo dice, es que está clarito. Muchos quieren buscar la manera de enseñar de las religiones tradicionales, enseñarle a la gente que es ignorante de la Biblia, de la palabra, y lo que diga el sacerdote, la gente le cree y dice, bueno, si es así, entonces es así, pero como no escudriñan la palabra, creen todo lo que le dicen. Pero ahora le estamos probando con la palabra cómo son las cosas. Dice que José la conoció después que María dio a luz a Jesús. Y vamos a probar con la Biblia que la palabra conoció, cuando la Biblia dice conoció, se refiere a que tuvo relaciones sexuales con su esposa. En Génesis capítulo 4 versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Ya vio? Que está diciendo que conoció, que significa tener relaciones sexuales, porque dio a luz, que concibió y dio a luz a Caín. Vamos a probarlo otra vez en Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Es que está clarito. La palabra conoció significa que tuvo relaciones sexuales con su mujer, como Dios hizo que fueran así. El hombre y la mujer que se amaran, que se quisieran. Y cuando la Biblia dice conoció, ahí le hemos probado de que dice que es que tuvo relaciones con él, porque quedó en embarazo y dio a luz a tal hijo, a Caín, a Set. Por eso podemos ver de que en solo Jesús hay salvación, porque es el único que ha venido en este mundo por obra del Espíritu Santo, no por obra de que un hombre embarazó a María. Si un hombre se junta con otra mujer, la Biblia, como probamos ahorita, en el Salmo 51:5, que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por eso nosotros no seguimos a María, porque el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Él es el Mesías, el que ya se estaba diciendo en el Antiguo Testamento por profecías, que iba a nacer de una virgen, que Jesús iba a nacer de una virgen, y que iba de todos los profetas que hablan de Jesús, cómo iba a venir, y que iba a ser montado en un pollino. Y en Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido,
refiriéndose a Jesús. Y será llamado admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, admirable. Por eso, más que todo este estudio es para dejarle saber a usted que si usted está pidiéndole a María, está pidiendo en vano porque no le está escuchando. Eso fue porque nos criaron de esa manera. Y vamos a probarlo que Jesús es el único camino. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo mismo lo está diciendo, lo dice la misma Biblia. Si usted tiene miedo o quiere preguntar, no tenga miedo, léalo usted, y si no tiene una Biblia, cómprela. Y verá que Dios va a estar guiándolo por el camino que debe seguir. Porque la Biblia dice en Proverbios 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Vamos a probarlo también en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Porque ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación, solamente Cristo es el camino. Y vamos a ver también en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo mediador y un solo Dios entre los hombres, Jesucristo. Entonces, como para probar también de que no, que Pedro fue el primer papa y que esto y que lo otro, pues déjeme decirle que Pedro tuvo mujer. En Juan 1:42. En Mateo 8:14 habla de la suegra de Pedro. Y en Marcos 1:29-30 habla de la suegra de Pedro. Si Pedro tuvo suegra es porque tuvo mujer. Entonces es para que sepan todas estas cosas que ignorábamos, pero cuando leemos la palabra de Dios nos hace saber y entender cuál es el verdadero camino de Dios. La Biblia nos habla en el Salmo 32:9, dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El propósito de este mensaje es de darles a entender de que María tuvo más hijos. Y se lo probamos con la Biblia. Y usted lo puede devolver el mensaje o el estudio y usted va a ver y usted mismo lo puede ver y escuchar de que María tuvo más hijos. Y que muchos le piden a ella. Y el propósito es de que le pidan al verdadero a quien deben de pedirle, al único al que Dios envió por todos nuestros pecados. ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? No fue Pedro. ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? No fue María. ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? Jesucristo. Él es el único que murió. Pero es que a mí me han enseñado así. No, es que no olvides lo que usted ha enseñado. Usted asesórese por usted mismo. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, que conocí al Señor en el año 1982, yo dije, pero qué raro, ¿y por qué nos enseñaron eso? Si aquí dice otra cosa. Y yo veo, y yo digo, me dijeron, no, es que la Biblia de los evangélicos es otra Biblia. Entonces yo dije, déjame ver, yo voy a ver. Y apunté los versículos donde me decían que Jesús es el único camino, que María tuvo más hijos. Y vine y yo tenía una Biblia católica en mi casa. Y lo busqué y dicen lo mismo. Es mentira, es que la gente no quiere aceptar la verdad, la realidad.
¿Cómo saben que es otra Biblia si ellos mismos no la han leído? Nosotros le damos gracias a Dios por haber usado a María. Y María está en el cielo. Pero como leímos, María es el único, simplemente fue el único instrumento que Dios usó. Fue un instrumento que Dios usó. Como nosotros somos instrumentos también que Dios nos usa, a unos en la predicación, a otros en la enseñanza, a otros en la evangelización y a otros predicando por las calles y cantando como sea. Somos instrumentos de Dios, hijos de Dios, usados por Dios. Acuérdese que yo no le estoy hablando sobre una religión, sino una relación con Dios. Piénselo bien y analice, y que el Espíritu Santo le ayude a entender bien. En el nombre de Jesús, gracias Padre por este estudio que tú me has dado, porque no he sido yo, simplemente he sido un instrumento para decir la verdad. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.